Nosso próximo palestrante é o Mauro Spagnuolo. Bom dia, Mauro. Mauro vai falar para a gente de geomorfologia planetária, acercando mundos através da geomorfologia comparada. Certo? Sí, sí, está muy bien. Mauro é licenciado em Ciências Geológicas e doutor pela Universidade de Buenos Aires, em 2012. É investigador da CONICET e docente da Universidade de Buenos Aires na área de Geologia Geral. Autor de publicações nos temas de Geologia Estrutural, Geomorfologia Planetária, e comparações entre a Terra e Marte. Trabalha também com a difusão das ciências da Terra, através de livros universitários e outras atividades. O Mauro teve bolsa, né, uma beca para do IAG para participar da 7ª Conferência Internacional em Zonas Polares de Marte, que foi em Ushuaia, em janeiro do ano passado. Mauro, se você quiser complementar em espanhol sua apresentação, porque o meu espanhol é fraco. No, estuvo muy bien. Es correcto, como bien dijo Grace, trabajo en el CONICET haciendo investigación en geomorfología comparada entre distintos planetas, particularmente Marte, y algunos trabajitos en la luna de Saturno, Titán. Entonces la presentación va a ser un poco general sobre esos temas. Bueno, então pode começar, pode compartilhar a apresentação. E fica à vontade, obrigada pela participação. Gracias por la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este webinar. En el marco de la Semana Internacional de la Geomorfología. Como bien dijo Grace, la idea es hablar un poquito de geomorfología planetaria, acercando los mundos a través de la geomorfología comparada. ¿Y qué significa esto? Bueno, el sistema solar está compuesto por un montón de diferentes cuerpos, planetas enanos, asteroides, lunas. ¿Sí? Tenemos los planetas rocosos particularmente, que son los que vamos a estudiar de forma geomorfológica. Los gigantes gaseosos no podemos, que no tienen una superficie visible. Pero hay un montón de otros cuerpos, como las lunas, ¿sí? Que tienen infinidad de geoformas que pueden ser estudiadas. Y me pareció interesante empezar con este resumen o cuadro, que lo van a ver varias veces a lo largo de la presentación, porque cuando hablamos de geomorfología planetaria, si bien parece algo como muy alejado, es un poco, para mí fue un poco volver a las bases de la geomorfología, tratando de entender y de comprender y combinar lo que son los agentes geomórficos, ¿sí? Entonces, los factores, como puse aquí, los factores claves o críticos al momento de trabajar en geomorfología planetaria, geomorfología comparada, un poquito se trata de entender la relación entre estos tres agentes: atmósfera, ¿sí?, la gravedad y materiales y composición. Cosas que en la geomorfología terrestre, si bien se tienen todo el tiempo en cuenta, y de hecho
por eso un poco la clasificación de las geoformas, ¿sí? Geoformas eólicas, geoformas gravitacionales, se basan en esto. Para estudiar las geoformas de otros planetas, es como que hay que repensar un poquito de vuelta qué significa o en qué atmósfera estamos trabajando, bajo qué ambiente de gravedad, con qué composiciones. ¿Por qué? Porque cada cuerpo del sistema solar va a tener, por ejemplo, y vamos a empezar con la atmósfera, una atmósfera distinta. Tenemos a la Tierra con nuestra atmósfera de un bar, tenemos a Venus, ¿sí? Que tiene una atmósfera muchísimo más densa que la Tierra, tenemos a Titán también con una atmósfera más densa que la terrestre, a Marte, que si bien tiene una atmósfera muy poco densa, como vamos a ver más adelante, es una atmósfera importante, que genera procesos eólicos, por ejemplo. Y después tenemos cuerpos que no tienen atmósfera o tienen lo que se llaman microatmósferas, como la Luna, Itokawa en este caso, que es un asteroide, y cometas, que directamente no tienen atmósfera. Entonces, por ejemplo, si queremos entender geoformas eólicas en diferentes cuerpos, es algo que tenemos que tener en cuenta. La presión atmosférica, ¿sí? De cada cuerpo, la composición, si tiene vientos o no, ¿sí? Las variaciones térmicas de esa atmósfera. Entonces, ya que estamos hablando de atmósferas, vamos a empezar comentando un poquito de geoformas eólicas en diferentes planetas. Así como en la Tierra, sí, tenemos las dunas, geoformas constructivas, ¿sí? Diferentes tipos de dunas. En Marte, por ejemplo, también se observan y se han observado casi todos los tipos de dunas, ¿sí? Que existen en la Tierra. Las únicas que no se han encontrado en gran medida o son medios discutidas son las dunas en estrellas. Si bien hay algunos trabajos que sugieren o que proponen que algunas zonas, algunas geoformas se corresponden con dunas en estrella, están en discusión. Pero encontramos dunas tipo Barjan, dunas transversales, ¿sí? Megaóndulas en Marte. ¿Y por qué encontramos en Marte? Justamente por lo que decíamos antes, porque tiene una atmósfera, pero además hay que pensar que la duna en sí es un proceso que requiere vientos. Entonces, no solo es necesario tener una atmósfera, sino que es necesario que haya diferencias térmicas en esa atmósfera para que se generen vientos, y esos vientos pueden transportar el sedimento, y ese sedimento acumularse en forma de dunas. En este caso, vemos a Titán, la luna más grande de Saturno, ¿sí? Donde se han encontrado dunas longitudinales, ¿sí? Y que son estas lineaciones que se ven en Titán, justamente como tiene una atmósfera tan densa, no hay imágenes en el espectro visible, sino que se trabaja con imágenes radar. Esto que estamos viendo son imágenes de radar que permiten atravesar la atmósfera, rebotan en la superficie, que es la imagen radar es un reflejo de la onda de radar reflejada en la superficie. Pero vemos, les comento la imagen, las zonas brillantes son zonas altas, zonas montañosas, ¿sí? Y estas estriaciones, particularmente lo que sería el suelo rocoso, son las zonas brillantes, y las estriaciones oscuras, ¿sí? Las líneas negras, sería el sedimento que está formando estas dunas longitudinales en Titán. Y se las ha comparado, hay muchos trabajos que las comparan, por ejemplo, con estas dunas longitudinales
es en el desierto de Namibia, aquí en la Tierra. Entonces vimos, ¿se acuerdan la diapositiva donde yo mencioné? Los cuerpos con atmósferas principales son la Tierra, Venus, Titán y Marte. Ya vimos dunas en Marte, dunas en Titán. En Venus, paradójicamente, si bien tiene una atmósfera mucho más densa que la Tierra, no hay muchas dunas, ¿sí? Son estas vigoritas que se ven aquí, son las dunas, y estas estriaciones son formas erosivas, ¿sí? Son estrías, y a pesar de tener una atmósfera muy importante, muy densa, no hay mucha abundancia de dunas, y eso se debe justamente a lo que hablábamos antes. Como la superficie de Venus térmicamente es muy homogénea, no se generan vientos. Entonces, a pesar de tener atmósfera, los vientos en la superficie no son muy fuertes y no son muy abundantes. Y por otro lado, el hecho de tener una atmósfera tan densa también, en cierta forma, perjudica que se generen geoformas constructivas muy grandes. Y algunos casos curiosos, yo les mencionaba el caso, por ejemplo, de los cometas, ¿sí? Este es un cometa que estrictamente no tiene atmósfera, pero ¿qué sucede? Se han encontrado estas estructuras, ¿sí? Que se discute si son más parecidas a óndulas, y entonces hay que repensar. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un cuerpo que no tenga atmósfera tenga estructuras, geoformas eólicas constructivas? Y bueno, hay toda una discusión que justamente por ser un cometa y por ser un cuerpo de hielo, ¿sí? Y acá entramos, ¿se acuerdan en el cuadrito que yo les había mostrado? Que teníamos gravedad, atmósfera y composición. Al ser un cuerpo de hielo, la composición es importante en este caso, se sublima cada vez que se acerca al Sol, se generan estos jets de material, y se generan microatmósferas que al estar orbitando, ¿sí? Se produce una especie de movimiento en estos gases, y esos gases, ese movimiento en los gases es suficiente para transportar, en este caso sería nieve, ¿sí? Porque son partículas heladas, y formar geoformas de tipo eólicas. Como les decía, en Venus, si bien no hay muchas dunas de formas constructivas, sí hay evidencias de erosión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos todo esto que es un suelo rocoso de lava, ¿sí? Son basaltos principalmente en la superficie de Venus, y estas estrías, ¿sí? Que dan evidencia de erosión en Venus. Y hay trabajos que asocian estas estrías con los yardan terrestres. Lo mismo en Marte. En Marte está un poco más confirmado que tenemos zonas con afloramientos rocosos y erosionados por el viento, antiguos, y gracias a que tenemos mejores imágenes en el espectro visible, ¿sí? Se puede inferir incluso hasta la dirección del viento. Y también se han estudiado estas geoformas como los yardan terrestres. Perdón. Y aquí lo que les decía antes, ¿sí? Cuidado, porque no es lo mismo atmósfera que viento, como es el caso de Venus, ¿sí? Si vemos la presión atmosférica en bares, ¿sí? La Tierra tiene 1 bar, Venus 92 bares, Titán 1,5, Marte 0,006 bares. Pero es importante lo que les mencionaba, la presión atmosférica y
las variaciones térmicas. ¿Y a qué se deben esas variaciones térmicas? Justamente a cuestiones orbitales, ¿sí? Principalmente, y a la misma atmósfera. ¿Por qué? Porque en Venus, al tener una atmósfera de 92 bares de presión, genera un efecto invernadero tan importante que la superficie térmicamente es muy homogénea. Entonces no hay grandes amplitudes térmicas, como en el caso de Marte, ¿sí? Que sí las hay, y eso produce vientos y produce tormentas de polvo y produce geoformas eólicas. Entonces, si queremos estudiar, uno dice, bueno, en primer lugar reconocemos que hay geoformas de tipo eólicas en Marte, en Titán, ¿sí? Pero la siguiente pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿esas geoformas son efectivamente dunas? ¿Están formadas por el viento? Si están formadas por el viento y son dunas, eso significa que tiene que haber ciertas condiciones de transporte donde el sedimento pueda ser transportado y depositado. Entonces, si uno tiene en cuenta la gravedad, ¿sí? La densidad atmosférica, es un poquito más complejo, pero también el tipo de partículas y el tamaño de partículas, pero se pueden hacer curvas, ¿sí? Que varían principalmente, como les decía, por la gravedad y por la densidad atmosférica, donde uno puede obtener, por ejemplo, la velocidad de viento necesaria, ¿sí? para empezar a transportar determinado diámetro de partícula. ¿Esto qué significa? Que en la Tierra, por ejemplo, una partícula de 75 micrones, necesitamos esta velocidad de viento para que pueda ser transportada. En Marte, ¿sí? Fíjense que necesitamos vientos mucho más fuertes para poder transportar el mismo tamaño de partículas. ¿Y eso por qué? Justamente porque hay un juego de balances. Si bien Marte tiene menos gravedad, eso ayuda a transportar las partículas, pero tiene una atmósfera mucho menos densa. Entonces, la atmósfera menos densa hace que necesitemos vientos más rápidos para poder transportar el mismo tamaño de partículas. En cambio, en atmósferas que son mucho más densas, como en el caso de Titán y Venus, con un viento de menos intensidad transportamos el mismo tamaño de partículas. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver algunos casos de estudio. Por ejemplo, un caso de estudio son lo que se llaman los TARS marcianos. Son una geoforma que en principio se está discutiendo qué son, si son dunas, si son óndulas. Y cuando se empezaron a observar estas estructuras, ¿sí? Se les dio este nombre general. TARS significa Transverse Aeolian Ridges, o sea, es un nombre puramente descriptivo, fíjense. Son estructuras eólicas transversales al viento. Esto significa que no tienen el nombre, la característica, no implica ninguna relación genética. Entonces, de ahí la discusión de si son dunas, si son óndulas o qué son. Cuando se empezaron a estudiar, una herramienta, obviamente, como también pasa en la geomorfología terrestre, una herramienta importantísima es la topografía, ¿sí? Poder entender la topografía. Si vemos un perfil topográfico de las TARS en Marte, algunos autores empezaron a ver que son muy parecidas al perfil de altura de las óndulas en la Tierra. Y entonces empezó a haber varios trabajos que postulan que estos TARS de Marte o
transverse iron ridges, serían más parecidos a lo que se llaman megaóndulas en la Tierra que a dunas propiamente dichas. En este sentido se empezaron a buscar análogos, ¿sí? Por ejemplo, análogos de megaóndulas en Irán, ¿sí? Análogos de megaóndulas en Argentina, en la Puna, ¿sí? Particularmente hay 2 o 3 lugares en la Tierra que se han propuesto, que son justamente Irán y la Puna Argentina, como análogos a las TARS marcianas. Estas megaóndulas están formadas, tienen la particularidad de estar formadas por, fíjense que se ven los tamaños de clastos, ¿sí? Clastos muy gruesos, ¿sí? Muy grandes, por eso tienen el tamaño que tienen, ¿sí? Y se empezó a pensar que, bueno, si en la Tierra estas megaóndulas se forman por la relación entre el viento, ¿sí? Y esta granulometría particular, estos tamaños de grano, en Marte también se podrían estar formando por partículas de gran tamaño, o sea, no sedimento arenoso solamente, sino clastos más gruesos. Bien, ahora pasamos yo les decía, recuerdan el gráfico de atmósfera, gravedad, ¿sí? Los procesos gravitatorios también son procesos geomórficos que se ven en casi todos los cuerpos, porque todos los cuerpos tienen gravedad, ¿sí? Particularmente en Marte, si bien tiene una gravedad más baja que la gravedad terrestre, hay muchas geoformas gravitatorias, ¿sí? Este es particularmente cerca de los polos. Este es el polo norte. Se han obtenido imágenes casi al instante de avalanchas, ¿sí? Geoformas antiguas en Marte relacionadas con gravedad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, deslizamientos gravitacionales, avalancha de roca. En la Luna, incluso, ¿sí? Con una gravedad menor todavía, se han encontrado caídas de roca, avalanchas, y si bien en Marte, en la Tierra, estos procesos justamente son gravitatorios, pero están muy ligados a procesos atmosféricos, a la presencia de agua también, uno tiene que preguntarse, bueno, en la Luna, ¿por qué se producen estas caídas de roca, estas avalanchas? ¿Qué produce la desestabilización? O incluso en la Tierra, uno podría pensar que se generan por un terremoto, por ejemplo. En la Luna no tenemos, en principio, actividad tectónica. Entonces, ¿qué podría producir estas caídas de roca, estas avalanchas? Un proceso que puede estar generando esto es realmente las amplitudes térmicas que tiene la Luna. Al no tener atmósfera, tiene amplitudes térmicas muy grandes, y eso produce la ruptura, ¿sí? De las rocas, la desestabilización, ¿sí? Y la caída del material. Incluso en cuerpos muy pequeños, ¿sí? Que tienen una gravedad muy baja, como el asteroide Vesta, ¿sí? Fíjense que se han encontrado geoformas gravitacionales, donde podemos observar una escarpa de arranque, ¿sí? Y el material colapsado. En cuanto a un caso de estudio particular que tiene que ver con la gravedad y con procesos gravitacionales, son lo que se llaman las RSL en Marte también, ¿sí? O Recurrent Slope Lineal, ¿sí? Que está la discusión hoy en día si son flujos húmedos o flujos secos. ¿Qué son estas SRL? Fíjense, estas son una secuencia de imágenes en el tiempo donde se ven estos depósitos, estos flujos oscuros que bajan por la pendiente,
esta sería la zona alta, esta sería la zona baja. Y se han observado justamente que estos flujos responden un poco a la órbita de Marte y a las estaciones de Marte. Eso llevó a pensar que, si ven acá arriba de la pantalla, ven, está indicado en cada momento del año, ¿sí? Invierno, primavera, verano, de dónde se observa cada imagen. Fíjense que la mayor cantidad de RSLs aparece en verano. Y eso llevó a pensar que tenían que ser flujos relacionados con agua. ¿Cómo identificamos? Entonces, ¿cómo confirmamos si son flujos relacionados con agua? Una herramienta es la composición. ¿Sí? Pongo esta imagen de Jezero Crater, particularmente por la llegada del rover que todos vimos hace poquito. Pero la forma de estudiar la composición en geomorfología planetaria justamente es a través de la combinación de bandas satelitales, un poco lo que explicaba Breila en la presentación anterior. ¿Sí? La combinación de bandas nos permite obtener los espectros y los diferentes materiales. Entonces, muchos autores empezaron a estudiar, en Marte hay imágenes hiperespectrales, multiespectrales, eso permite hacer combinación de bandas, permite hacer estimaciones de la composición, y muchos autores estudiaron la composición justamente de las RSL para ver si efectivamente había presencia de agua o no, o había algún indicio de sales, ¿sí? que estuvieran, si bien no detectar agua directamente, pero la presencia de sales podía ser un indicador de que había pequeñas cantidades de agua o hielo fundiéndose. Efectivamente salieron trabajos donde mostraron que es así, que proponían la presencia de agua. Después salieron otros trabajos, como suele pasar siempre, que refutaron estos descubrimientos y parece que hubo algunos errores metodológicos. Y empezaron a estudiarse, por ejemplo, la relación, ¿sí? de dónde están ubicadas las SRL, ¿sí? con respecto a las pendientes. ¿Sí? De vuelta, otra herramienta, la topografía. Tenemos la composición, estudio topográfico para poder entender. ¿Y qué pasa? Marte tiene una gravedad más chica, pero tiene una estabilidad, esa gravedad hace que tenga una cierta estabilidad de pendientes. Y, por ejemplo, este trabajo lo que mostró que las SRL justo coincidían con el límite de estabilidad de pendientes para Marte. Esto llevó a pensar, junto con que los datos de la presencia de agua no eran tan certeros, a que las SRL puedan ser más bien tipo flujos secos, ¿sí? Flujos granulares, y que no estén relacionados con la presencia o no de agua. Un trabajo muy reciente del año pasado incluso relaciona, ¿sí? los RSL con procesos justamente gravitacionales, ¿sí? Esto es en Islandia, y de vuelta entramos, que es un poco la motivación de la charla, que es la comparación con la Tierra, en la Tierra tenemos acceso a ver los procesos, a tocarlos directamente y a poder estudiarlos. Estos flujos granulares, ¿sí? que no tienen nada que ver con la presencia del agua, y una interacción con procesos eólicos, donde el viento cubre o no estos flujos granulares, y estacionalmente podría ser similar a lo que pasa en Marte, que en realidad esa variación que vemos en las SRL no tenga que ver con el derretimiento, congelamiento de agua, sino que tenga que ver con la mayor o menor presencia de material cubriendo a esos flujos de detritus. Ahora pasamos un poquito relacionado con la gravedad.
a algunos procesos tectónicos, ¿sí? O geoformas tectónicas, ¿sí? Que también encontramos en diferentes planetas, particularmente en Marte. Tiene geoformas tanto extensionales como compresionales. ¿Sí? Venus, principalmente, existen formas extensionales, ¿sí? Y formas de tectónica lateral. Incluso algunas lunas, lo que son las lunas de esta Europa, que es una luna de Júpiter, en este caso toda la superficie, ¿sí? Es de hielo, y encontramos geoformas extensionales, tipo grábenes, que incluso uno puede armar como si fuera un rompecabezas la historia, ¿sí? De cómo se fue deformando la corteza. Y de vuelta, acá entramos con el tema de composición. Bueno, ¿hay tectónica de placas para que se formen estas geoformas? La respuesta es no. Entonces se empezó a sospechar que debajo de la corteza de hielo tenía que haber un océano líquido que permitiera, ¿sí? El desplazamiento de estos bloques rígidos. En la Luna, a pesar de que es un cuerpo pequeño y que tampoco, de no tener tectónica de placas activas, hay evidencias de grábenes, ¿sí? Hay evidencias de lo que llaman estas crestas arrugadas, ¿sí? Wrinkle ridges, ¿sí? Que son fenómenos que no están relacionados con la tectónica de placas, sino que tienen que ver con contracción del material, contracción y dilatación de los basaltos, por ejemplo. Incluso se han encontrado otras estructuras que no son wrinkle ridges, sino que son lo que se llaman carpas lobadas, ¿sí? Son estas carpas como si fueran vallas compresionales. Y fíjense aquí un detalle de un cráter que fue erosionado por esta escarpa, ¿sí? Y entonces vemos que muchos cuerpos, a pesar de no tener tectónica, tienen tectónica de placas, me refiero, tienen lo que llaman tectónica en el sentido de que tienen deformación de la corteza. Otro caso de estudio que vamos a ver es la posibilidad de neotectónica en Marte, ¿sí? Y al igual que en la Tierra, por ejemplo, podemos estudiar, se han observado diferentes lugares en Marte donde hay, fíjense, escarpas, ¿sí? Y estas escarpas están afectando algo que en la Tierra consideraríamos muy reciente, que son estructuras eólicas, ¿sí? Estas TARS que veíamos antes están siendo afectadas por estas escarpas, y eso llevó a pensar en que esta podía ser una zona que estuviera tectónicamente activa y que sea una falla relativamente reciente. Además, se encontraron, por ejemplo, avalanchas, ¿sí? Cortadas. Esto es en Marte, esto es en la Tierra, ¿sí? Con un caso que podemos comprobar que existe una falla que está afectando una avalancha, y eso llevó a comparar y a proponer que en Marte podía haber zonas que estuvieran tectónicamente activas. Luego, con la llegada de una misión que se llama InSight, que tiene los primeros sismógrafos en Marte, se detectaron sismos, y esos sismos justo se estimó la localización de esos sismos, venían de zonas donde existen estas fracturas en Marte, ¿sí? Se llaman fossae, ¿sí? Cerberus fossae. Y tenemos varias evidencias. Tenemos, por un lado, sismos que estarían generados cerca de esta zona. Tenemos la geoforma, ¿sí? Estos acantilados. Y dentro de los acantilados lo que se ve son un montón de procesos gravitatorios, ¿sí? Fíjense todos estos bloques y caídas de bloques cayendo, y
superponiéndose a geoformas eólicas. Entonces, todo esto, yo voy a pensar que de esta zona podría ser una zona relativamente activa tectónicamente en Marte. Ahora, hasta ahora vimos todas geoformas que, si quiere, son más comunes en la Tierra que en otros planetas. ¿Qué geoforma es más común en otros planetas que no es tan común en la Tierra? Los impactos de meteoritos. No porque no se hayan dado en la Tierra, sino porque en la Tierra, debido a la tectónica de placas y a la atmósfera que tiene la Tierra y a la presencia de agua líquida, se han ido borrando a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, los impactos meteoríticos se pueden estudiar como geoforma en sí, dan un montón de información, hay diferentes tipos de impactos. Esos impactos tienen toda una, se han estudiado particularmente en la Luna, que existe una evolución desde impactos, cráteres de impacto simple, cráteres de impacto con pico central, con anillo central y cuencas multianillo. Esto responde a una mayor energía. ¿Qué significa mayor energía? Es que el objeto que impactó fue de mayor tamaño. Entonces, un objeto pequeño genera cráteres de impacto simple. Un objeto de mayor tamaño genera cráteres multianillo. Y esta variación también depende en cada planeta, en cada cuerpo, ¿sí?, de dos cosas: de la composición, ¿sí?, y ya sea si son sustrato rocoso o de hielo, como en el caso de las lunas, de Júpiter, de Saturno, y de la gravedad. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo, por ejemplo, de 10 kilómetros que impacta en la Tierra, genera un cráter simple. Pero un cráter complejo, por ejemplo, ¿sí?, de pico central. Ahora, el mismo cuerpo que impacta en la Luna, ¿sí?, como tiene menos gravedad, eso hace que el impacto sea de menor energía para un mismo tamaño de cuerpo, y eso hace que puedan existir en la Luna cráteres simples de mayor tamaño que en la Tierra. Como les decía, la composición de los materiales también afecta la geoforma de los cráteres. ¿Por qué? Porque en un cuerpo de hielo, por ejemplo, al ser el hielo tener la propiedad de fluir, esos cráteres se van a deformar mucho más rápido y van a ir perdiendo la forma de cuenca, ¿sí?, y van a quedar en la superficie más parecido a manchas, ¿sí?, porque se van a ir rellenando, ¿sí?, y va a quedar simplemente una aureola a lo largo del tiempo. Ahora bien, una particularidad de la geomorfología planetaria tiene que ver con utilizar a los cráteres de impacto como herramienta. ¿Por qué? En primer lugar, justamente porque dan evidencia de otros procesos. Por ejemplo, en Venus, ¿sí?, que tiene una atmósfera importante, el material eyectado de los cráteres, ¿sí?, nos va a dar información de los vientos en Venus. Nos va a dar mucha información de la dirección de dónde provino ese impacto o con qué ángulo se generó ese impacto. En la Luna, por ejemplo, fíjense que al no tener atmósfera, ¿sí?, los rayos son mucho más son radiales, son homogéneas, no tienen una dirección preferencial como en el caso de Venus. En el caso de Marte, por ejemplo, existe un tipo de cráteres, un tipo de eyecta particular que se llama Rampart, que son estas eyectas lobadas, ¿sí? Y me dice, bueno, la pregunta es ¿por qué se generan eyectas en forma de lóbulos y no en rayos como en la Luna? En lo que se pensó y se empezaron a generar trabajos,
que hablan de la presencia de hielo. Entonces, al producirse el impacto, se fundiría hielo subsuperficial, ese hielo se mezcla con el material eyectado, se genera una especie de barro de lodo, y eso genera eyectas lobadas en lugar de eyectas radiales. Por otro lado, lo que veíamos, la geoforma en sí de los impactos va a cambiar, depende si estamos en cuerpos con atmósfera y en cuerpos sin atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atmósfera misma va a producir que, por ejemplo, un cuerpo de determinado tamaño se fragmente en el aire y caigan muchos fragmentos en lugar de uno entero. Y además los cráteres de impacto sirven como herramienta de datación. Actualmente, en lo que es geomorfología de otros planetas, tenemos casi todas las herramientas que tenemos para la Tierra, al menos pensando en Marte, por ejemplo. Existe topografía, existen imágenes multiespectrales, hiperespectrales, datos de radar. En casi todo, en Venus también tenemos topografía, imágenes de radar, no tenemos imágenes visibles. En Titán incluso también hay imágenes radar, hay topografía. Lo que nos está faltando un poco es la datación de esas geoformas. Y un poco tiene que ver con lo que discutíamos antes, de la neotectónica en Marte, por ejemplo. Yo les decía que se encontraron escarpas que afectan a geoformas eólicas, a tags, a dunas. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué edad tienen esas dunas? ¿Son dunas activas? ¿Son inactivas? ¿Tienen 1 millón de años? ¿Tienen 20 millones de años? Y hasta que no podamos obtener muestras, no lo vamos a saber. Pero se ha empezado a utilizar desde la década del 60, no es que se empezó a utilizar ahora, se está estudiando, a la presencia de cráteres de impacto como método de datación de la superficie. ¿Qué significa? Que para la cantidad de impactos desde que se formaron, desde que se formó el sistema solar y se formaron los planetas, fue decreciendo con el tiempo. Eso significa que a una superficie que no le pasa absolutamente nada, a lo largo del tiempo, desde que se forma, va a ir acumulando cráteres de impacto. Entonces, contando los cráteres de impacto de un área, podemos saber, podemos hacer una estimación de cuán joven o cuán antigua es. Entonces, tenemos dos áreas, una con mayor cantidad de cráteres de impacto y una con menor cantidad de cráteres de impacto. El área con menor cantidad de cráteres de impacto va a ser más joven que el área con mayor cantidad de cráteres de impacto. Entonces, los cráteres de impacto se utilizan como una herramienta para poder datar las geoformas. Entonces, como vimos, el estudio de las geoformas de los cuerpos celestes es similar al estudio de las geoformas en la Tierra. Hay que tener en cuenta justamente los agentes geomórficos, la gravedad, la atmósfera, la presencia o no de fluidos. En el caso de Mercurio, por ejemplo, se han observado geoformas de cráteres, geoformas volcánicas, geoformas tectónicas y escarpas que tienen que ver con la contracción de Mercurio, no con tectónica de placas. No hay geoformas fluviales, no hay geoformas eólicas, y sí se han observado procesos criogénicos muy cerca de los polos, ¿sí? En cráteres que están permanentemente en sombra. En Venus tenemos las geoformas de cráteres de impacto, tenemos geoformas volcánicas, geoformas tectónicas, muchísimas, muchos grábenes particularmente. No se han observado geoformas fluviales, sí se han observado geoformas eólicas, pero en poca proporción, ¿sí? Y sí no hay hasta ahora procesos criogénicos
descubiertos justamente por la alta temperatura en la superficie de Venus. En la Tierra tenemos todos los procesos y todas las geoformas, tanto de cráteres, volcánicas, tectónicas, relacionadas con la tectónica, placas fluviales, por supuesto, eólicas, procesos geogénicos. En la Luna se han encontrado cráteres, geoformas volcánicas, geoformas tectónicas, como les decía, los grábenes, las crestas arrugadas, las escarpas lobadas, que tienen que ver también con la contracción y expansión de material volcánico principalmente, y con, algo que no mencioné, pero con procesos relacionados con las mareas terrestres en relación a la Tierra. Y también se han encontrado procesos, a pesar de no tener atmósfera, procesos geogénicos también cerca de los polos, en cráteres que están permanentemente en sombra. En Marte, al igual que en la Tierra, se han encontrado todas las geoformas terrestres relacionadas con la presencia de agua líquida, de fluidos, si bien podemos discutir si son actuales o no, ¿sí? Geoformas tectónicas, geoformas volcánicas, eólicas, criogénicas. Y en asteroides, incluso cuerpos pequeños que no tienen atmósfera, se han encontrado, por supuesto, cráteres de impacto, sí, algunas geoformas volcánicas y algunos procesos criogénicos. Y particularmente, como les mostré, por ahí habría que agregar eólicos en algunos cometas. Entonces, volviendo a esta relación, para ir terminando ya, la forma de estudiar las geoformas planetarias es volver a entender la relación entre los agentes geomórficos, la atmósfera, la gravedad, la composición de los materiales. Entonces, por ejemplo, como para seguir mostrando un ejemplo, y como la comparación de geoformas entre planetas, no solo con la Tierra, podemos comparar, por ejemplo, en este caso tenemos a la Tierra, ¿sí? Las dos imágenes de arriba, un río dendriforme, una especie de delta, ¿sí? Las del medio son Marte, ¿sí? Donde tenemos un río donde se pueden observar islas, antiguos ríos, no hay agua corriendo en la superficie, y canales dendríticos, ¿sí? Y las de abajo de todo son Titán, ¿sí? Estamos viendo imágenes de Titán, donde también se ven canales, ¿sí? No llegan a ser meandriformes, pero son similares, y redes dendríticas, ¿sí? Ahora bien, uno ve todas estas geoformas y dice, bueno, las geoformas son idénticas, ¿sí? Tanto en Titán, como en Marte, como en la Tierra. Pero si eso significa, y nos podemos preguntar, ¿son los mismos procesos los que generan los canales dendríticos en Marte, en Titán y en la Tierra? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, si quisiéramos modelar, bueno, que en Titán, obviamente, para que se forme este tipo de canales, tuvo que haber algún fluido. ¿Cuál es ese fluido? ¿Hay agua líquida? No. En Titán el líquido es metano, líquido, sí podría ser. ¿Son sedimentos silicáticos? No. Los sedimentos en Titán son de material orgánico. La gravedad en Titán es mucho más baja, ¿sí? La atmósfera no, tiene una atmósfera más densa, y la temperatura es muchísimo más baja que en la Tierra, por ejemplo. Entonces, al momento de repensar, ¿no?, cómo es una red dendrítica, hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿sí?, para poder, por ejemplo, modelar y decir, bueno, ¿cuáles son similares los procesos que generan una red dendrítica en la Tierra que en Titán?
o en Marte. En Marte también tenemos la sospecha de que estos canales fueron generados por agua líquida, no está del todo confirmado. Algunos, si bien es el mainstream, algunos proponen de que podría haber sido dióxido de carbono líquido. Sí tenemos sedimentos silicatos, pero la gravedad es menor, la atmósfera es mucho más baja. Entonces, si la atmósfera es más baja actualmente, esto significa que no son geoformas actuales, sino que tuvo que haber en el pasado una atmósfera más densa para que se pueda formar este tipo de red de drenaje. Entonces, esas son las preguntas que surgen, ¿sí?, al estudiar las diferentes geoformas, y por eso es importante la comparación entre los diferentes cuerpos, particularmente con la Tierra, que es donde tenemos acceso y donde uno puede hacer mediciones y se puede modelar. Así que lo último que le quería mostrar, y con esto ya terminamos, si quieren, voy a compartir pantalla, aquí. Ahora, Andrea. Sí, Y, muchas gracias, Mauro. Claro, lo último que les quería mostrar, si quieren, hay una página muy linda que postea imágenes mensuales, ¿sí?, sobre geoformas particulares. Todos los meses una imagen distinta sobre diferentes geoformas planetarias. Así que bueno, quedamos con las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Mauro, por tu presentación. Realmente es impresionante lo que se pueda trabajar en geomorfología a tanta distancia y en base a imágenes, ¿no? Teniendo a la Tierra como modelo de comparación. Por ahora, aquí hay algunas preguntas que van surgiendo. Loren Cupelian pregunta, refiere a sobre el material orgánico en Titán. ¿Qué tipo de material sería si hay compuestos de carbón, perdón? Claro. Sí, el material orgánico al que nos referimos es lo que se le da el nombre de tholins, ¿sí? Los tholins son materiales, son materiales carbonosos en el sentido de que son cadenas largas de carbono e hidrógeno, ¿sí? No está digamos, no tenemos una muestra directa de ese material, pero lo que son las imágenes satelitales lo que muestran, y por estudios de la atmósfera y demás, se supone que son compuestos de carbono e hidrógeno de cadenas muy largas. Sí, serían equivalentes a compuestos de hidrocarbono en la Tierra. Muy bien, bueno, muchas gracias. Hay algunas felicitaciones por tu interesante presentación, y yo, ya que no hay otra pregunta, aprovecho a hacerte dos breves preguntas. Una es cuando decís que se data, sí, entiendo es una datación relativa, pero sí, ¿cuál es el alcance de esa datación relativa? ¿Es más viejo y más joven, o hay algún punto de referencia para decir más viejo que o más joven que? Y la otra pregunta es, ¿qué expectativas tienen con la llegada del nuevo rover a Marte? ¿Va a haber posibilidad de tomar material para datar? Sí. La primera pregunta es el primer paso, ¿sí? O sea, uno puede hacer un estudio totalmente relativo. Simplemente entre dos superficies uno puede decir, bueno, esta es más joven, esta es más vieja. No sabemos cuánto, a priori. Lo que se empezó a trabajar, sí, es como en la Luna sí se pudieron tener muestras, se pudieron datar esas muestras, ¿sí? Se ajustaron las curvas de impacto,
a valores absolutos para la Luna. Es decir, que en la Luna sí, si uno cuenta cráteres de impacto, puede asociar esa cantidad de cráteres de impacto con una edad absoluta en la Luna. ¿Qué se empezó a hacer? Por modelos teóricos de impactos de meteoríticos que tienen que ver con la posición en el sistema solar, con la gravedad de los diferentes cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en Marte se ajustó esa curva al flujo de impactos para Marte. Entonces, hay como una relación de cantidad de impactos con una edad absoluta, pero en el único cuerpo que está atada a un número concreto es en la Luna. En los demás cuerpos son más lo que se llaman edades modelo, ¿sí? Claro. Sí se puede saber que es más viejo o más joven, y después se le puede dar, por ejemplo, en el caso de Marte, una edad modelo, ¿sí? Que tiene que ver con ajustar esa curva de impactos al flujo de impactos para Marte y relacionarlo con las edades encontradas en la Luna. La segunda pregunta que decías, que justamente lo que faltaría es eso, es decir, bueno, poder obtener muestras para datarlas y poder ajustar esas curvas de impacto con edades absolutas en Marte. Y eso sí se va a poder hacer ahora con la llegada del Perseverance, que va a sacar cores en este cráter Jezero. Por ahora esos cores van a quedar guardados y hay una misión planeada a futuro que los va a ir a buscar esos cores. Que es una misión compleja, pero lo que va a hacer es agarrar, esta misión Perseverance lo que va a hacer es sacar cores de roca, núcleos de roca, guardarlos en una cápsula y dejarlos en Marte. Va a haber una misión que va a ir a buscar esos cartuchos y los va a mandar a la Tierra. Y ahí sí recién se van a poder datar esos cartuchos de roca, y se va a poder saber, al menos en ese lugar, en el cráter Jezero, qué edad tiene ese cráter. Y por ahí con esa edad ya se puede ajustar la curva de impactos y en realidad recién ahí se va a saber si las edades modelo que se tienen ahora son correctas o no. Muy bien. Muy bien, quiere decir que hay mucho futuro en la investigación de Marte. Mucho futuro para jóvenes geomorfólogos que tengan ganas de avanzar en esto, ¿no? Con la comunidad que hoy está trabajando allí. Sí, totalmente, porque si bien se avanzó muchísimo, falta mucho por saber, incluso, claro. Incluso hace poco estuve en una discusión, en una presentación, donde justamente hay trabajos que están empezando a mostrar que las curvas, incluso para la Luna, podrían no estar bien del todo, porque las muestras del Apolo son de lugares concretos, entonces por ahí hay un cierto bias ahí. Entonces, en el sentido de datación de las geoformas, falta muchísimo. Hay mucho por recorrer, incluso con la interpretación, porque, y como decía Breila anteriormente, falta mucho también de modelado. Hay que pensar que recién el año pasado se empezaron a tener los primeros datos sísmicos de Marte, por ejemplo, no se tenían datos sísmicos. Los datos atmosféricos y de vientos en Marte son muy escasos también. Sí. Recién con como que hubo mala suerte. La mayoría de los anemómetros que se mandaron a Marte fallaron. Y recién con el Curiosity y ahora con el Perseverance se están empezando a tener datos de viento. Bueno, con esto que salieron, que incluso con los micrófonos mismos se pueden obtener datos de viento, pero faltan datos atmosféricos también.
de Marte, para poder entender también la relación de las crioformas, ¿no? De cómo es el proceso de congelamiento y descongelamiento de agua en Marte. Hay todavía un campo vastísimo y sí, es, como decía Bray, por ahora, sobre todo en geología planetaria, hay que trabajar mucho con imágenes satelitales, mucho con topografía, mucho con modelos, ¿sí? Para poder modelar, se hacen datos y con códigos de computación. Y después está la parte de comparación con el campo, que uno dice, bueno, interpreto una geoforma a través de la imagen, esa geoforma trato de buscar un análogo terrestre para poder estudiarla mejor. Muy bien, bueno, Mauro, te agradecemos mucho tu participación, te felicitamos por lo interesante de tu trabajo y por lo, bueno, porque estás con todo este grupo de geomorfología planetaria empezando, ¿no? Abriendo caminos para más adelante y para otros futuros geomorfólogos. Así que te damos, bueno, las gracias por participar y compartir con nosotros tus conocimientos. No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, y lo cierto que parece mentira, pero hay cierta separación todavía entre los geomorfólogos terrestres y los geomorfólogos puramente planetarios. Parece mentira que hoy en día pase eso, pero pasa y hay mucha gente que se dedica por ahí puramente a la geomorfología planetaria sin ver a la Tierra, y muchos geomorfólogos que podrían aportar mucho para la geomorfología planetaria simplemente por una cuestión del tipo de material con que se trabaja, del acceso a las imágenes, y eso es lo que a veces dificulta que los geomorfólogos terrestres se acerquen a esta rama. Bueno, es un desafío lo que estás planteando, ¿no? Es un desafío invitarlos y que se acerquen a nuestra comunidad de geomorfología terrestre para compartir lo que nosotros sabemos y que quizás seguramente les va a servir mucho a ellos, ¿no? No estaría lindo hablar de nosotros y de ellos, sino de geomorfólogos en general. En general. Y que yo creo que a futuro se va a tender a eso, a decir, bueno, geomorfología del sistema solar. Oh, muy bien, sería muy bien, muy bueno. Bueno, Mauro, de nuevo muchas gracias. No, por nada. Antes de invitar al siguiente presentador, quisiera darles el mensaje del profesor, el doctor Mauro Soldati, que es el presidente de la Asociación Internacional de Geomorfólogos, quien se conectó al principio de la reunión, pero bueno, no alcanzamos a darle la palabra, entonces les ha dejado a todos un mensaje de su saludo, su deseo de que disfruten de este encuentro del día de hoy y bueno, y el permanente apoyo de la IAG para las actividades que se realizan en cada uno de nuestros países y sobre todo para las posibilidades de formación de los jóvenes geomorfólogos a través del programa de entrenamiento que tiene la IAG. Les dejo entonces sus saludos y, bueno, y sus deseos de éxito para hoy.